Bien, hermanos, nosotros estamos en el versículo 4. Por supuesto que no va a ser así todo el Apocalipsis, ¿no? Donde acá vamos palabrita por palabrita, pero el capítulo 1 es una introducción misteriosa, una introducción en que si queremos leer rápidamente el capítulo, lo leemos, pero si no, no nos podemos perder nada. Es una introducción que se abre como un abanico, así ni más ni menos que un abanico, lo abrimos y lo podemos abrir al todo. Mi intención es abrirlo al todo, porque es una introducción y tenemos que dejar sentadas las bases con quién estamos tratando y tenemos que saber quién es el dador del Apocalipsis y tenemos que saber muy bien quién es Jesucristo. Y en el capítulo 1, que a la vez se va ramificando porque nos salimos del tronco, digamos así, del capítulo 1 y, y nos vamos a numerosas ramas, como ustedes habrán visto. Y después volvemos otra vez al tronco del capítulo 1. Y ahora vamos a tener que hacer un pequeño retroceso porque ¿qué es lo que tiene el Apocalipsis? El Apocalipsis tiene mensajes que lo llevan a uno a leer y obviar muchas cosas. Pero cuando uno quiere enseñarlo profundamente, como el Señor Jesús lo conoce, pero infinitas veces más que nosotros, nos damos cuenta que cuando tocamos algo tenemos que volver para atrás y volvemos a adelantarnos y tenemos que volver para atrás hasta que terminemos lo complejo del capítulo 1. Y esto digo porque nosotros habíamos visto a las 7 iglesias que están en Asia y decía gracia sea con vosotros y paz. Cuando yo he hablado de la paz, me he reservado cosas extraordinarias. Hemos hablado bastante, bueno, que de la paz, de mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy, venid a mí lo que estáis trabajados, y yo os haré descansar, etcétera, etcétera. Pero me reservo una parte de la paz cuando toquemos Apocalipsis capítulo 4. Cuando vayamos al capítulo 4 vamos a ver grandezas y profundidades de Dios que casi, podríamos decir, casi vamos a completar. Dejamos parte de la paz entonces para el capítulo 4. Bueno, pero ya vimos del que es y que era. ¿Y por qué se decía primero que es? Porque primero Dios manifiesta su grandeza, la realidad de su ser, grandeza infinita, para después remitirse a lo que nosotros nos podemos imaginar, el pasado o el presente o el futuro. Por eso él dice del que es ajeno a nosotros, no podemos comprender. Pero podemos comprender, sí, del que era y nos imaginamos hacia atrás, del que ahora es, pero en un tiempo cortito, nuestro, presente. Ese es, miren, ya pasó. ¿Quién de nosotros estamos viviendo un es? Estamos en un constante es y pasa a ser pasado y estamos absorbiendo futuro. En cambio, el Señor es y el tiempo no le pasa, eternidad sin fin. Por eso es que primero se manifiesta a sí mismo, es en su grandeza. Y después que era o que ha de venir. Pero cuando dice que ha de venir, que está en el futuro, hemos visto varios textos y esos textos arrojan muchas enseñanzas y verdades y profundidades y misterios. Y entonces habíamos dicho de que en el versículo 7, así nomás, y aquí que viene con la nube y todo ojo le verá. Y si nosotros creemos que ya hemos entendido ese versículo, porque aparentemente dice está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿cómo no lo vamos a entender? No, no. Ustedes van a ver más adelante, todavía no puedo llegar a todo lo que quiere decir ese versículo 7. A todo lo que quiere decir el versículo 7. Pero entonces hemos comenzado a abordar quién es el que viene
porque allí decía que era y que ha de venir. Y entonces vimos en el en el versículo 7 que viene Jesús en las nubes y todo ojo le verá, pero no lo entendemos todavía, creemos que lo entendemos, ya lo vamos a abordar y entonces lo vamos a entender completamente al versículo 7 y nos vamos a dar cuenta que no es así, sencillo, sino bien complicado. Fácil de entender cuando se lo conoce, pero si nosotros creemos conocerlo así nomás como lo leemos, no lo entendemos. Solo sabemos que Jesús viene. ¿Y por qué lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él? Así sea, amén. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, y ahora Jesús se presenta, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, habíamos estudiado, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Hay un comentador adventista que escribió un libro, no doy el nombre porque es un hermano de iglesia y bueno, dejó como un legado su libro, ya no está, pero él dice que el versículo 8 se aplica al Padre. Y bueno, no está él para que yo converse y debata sanamente con él, ¿no? Y diga, hermano, le diga yo no estoy de acuerdo. Porque el versículo 7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y nosotros sabemos que es Jesús. Y si él estuviese con vida, yo le diría, ¿y por qué dices tú que el versículo 8 se aplica al Padre y no al Hijo? Y bueno, porque dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, y es el Todopoderoso. Y yo imaginariamente le digo, porque dice Todopoderoso se aplica al Padre, y ahora vamos a notar nosotros que el Todopoderoso no lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo. Y el que viene, nosotros sabemos perfectamente, el que viene es Jesús, el Padre no va a venir, pero resulta que nosotros no estamos esperando, ya dijimos, la segunda venida del Padre, pero nos encontramos con que Jesús en su forma de hablar nos confunde. Y entonces yo necesito, así como si fuese un auto, después de haber andado hacia adelante en la clase anterior, tengo que retroceder, y cuando yo retroceda o retrocedo imaginariamente en el auto de la investigación, yo retrocedo, repito algunos versículos para arrancar e ir hacia adelante otra vez, pero por otro camino. No sé si me han entendido. Retrocedemos, vamos a tocar algunos versículos, y es forzoso, y eso produce Apocalipsis siempre. Retroceder y repetir algo, y ustedes podrán decir, ¿y para qué repetimos lo que ya hemos visto? Porque tenemos que retroceder para ir ahora por otro camino de enseñanzas. Y entonces nosotros hemos visto, yo soy el alfa y el omega, es Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué decía? Que era Jehová, ¿se acuerdan? Pero en el Nuevo Testamento lo vemos como Cristo. Y entonces el versículo 8 repite que es lo que habíamos visto en el versículo 4, que es, y que era en el pasado y que ha de venir. Y si nosotros venimos estudiando sobre qué es Cristo, ¿por qué vamos a esperar la venida del Padre? Entonces, ¿quién es? Y entonces hicimos una comparación y fuimos a Jehová el Poderoso. Y ahí vimos una profecía, que era del mar, que Jesús calmó el mar. Y era el Jehová que calmaba el mar, y era una profecía de Cristo, y se cumplió cuando Cristo calmó el mar y le dijo, calla y enmudece. Entonces, acá lo estamos abordando a Cristo. Pero ahora tengo que hacer arrancar el auto interpretativo y retroceder, y vamos a estudiar estas cosas complicadas, pero a mí me encanta, me encanta saber que mi Dios es misterioso y que me explique esos misterios, porque para mí es bello, o son bellos sus misterios. Creo entenderlo y me gozo, pero no lo entiendo al todo, pero lo entiendo. Y entonces miren lo que vamos a hacer. En el Lucas capítulo 10, versículo 24, no lo vamos a buscar, ustedes lo saben de memoria, creo yo. Lo saben de memoria, Lucas 10, 24, yo les voy a decir y se van a acordar. Jesús exclama,
porque nadie sabe quién sea el Hijo, sino solo mi Padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿no es cierto? Nadie sabe quién sea el Hijo, entonces eso nos debe quitar a nosotros el envalentonamiento de decir, yo voy a hablar sobre el Hijo e irnos por el lado de la simplicidad y decir el Padre lo ha creado, lo ha engendrado, como hay adventistas y muchos adventistas que atacan a Cristo. Yo soy muy celoso de Cristo. El apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no lo tiene al Hijo no lo tiene al Padre, pero yo lo puedo tener equivocadamente al Hijo. Y si lo hago de corazón, inocente, ingenuamente, por supuesto que Dios no me va a castigar. Pero tengamos cuidado cuando estudiamos sobre la persona de Cristo. La persona de Cristo es muy grande, muy grande. Y de él brota, como él dijo, yo soy la luz. De él brota todo tipo de luz. Y entonces nadie sabe quién es el Hijo, listo, solamente mi Padre. Y ya dijimos, hay que ser Dios Padre para saber quién es el Hijo. Y si no somos Dios Padre, ¿por qué no queremos envalentonar y decir Cristo es así, Cristo es así? Pero siempre y cuando hablemos de la grandeza de Cristo, no pecamos. Pero cuando queremos disminuirlo a Cristo, entonces pecamos contra Dios. Porque por eso dice Jesús, y nadie sabe quién sea el Hijo, sino solo mi Padre. Pero tampoco nadie sabe quién sea el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quisiere revelar. A quien el Hijo lo quisiere revelar, y Jesús nos reveló muchas cosas, dijimos, del Padre. Pero ¿quién nos revela a Cristo? Entonces a Cristo ya hemos visto quién lo revela. ¿Se acuerdan ustedes de San Juan capítulo 16, que dice que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Entonces, el Hijo lo revela al Padre, nos ha revelado bastantes cosas, no nos envalentonemos, porque para saber quién es el Hijo hay que ser Dios infinito, infinito Padre. Y para saber quién es el Padre hay que ser Hijo infinito, infinito Hijo. Y a quien el Hijo lo quisiere, está en su potestad, lo quisiere revelar. Y nos reveló bastantes cosas del Padre. Y entonces el Hijo, y bueno, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y ustedes se acuerdan que cuando ya hemos leído ese versículo nos hemos puesto contentos y todos creíamos haber interpretado que cuando venga el Espíritu Santo tomaría las cosas de Jesús y nos explicaría. ¿Y qué había pasado ahí? No sé si se acuerdan. Un gran problema. Pero eso sí lo vamos a repasar. Y busquemos San Juan. En el capítulo 16 estamos retrocediendo, ¿no? Para ir por otro camino después. San Juan. Y en San Juan capítulo 16 leemos el versículo 14 y 15. Y el 14 decía, y Él me glorificará, o sea, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces decimos, bueno, ya está solucionado el asunto. Cuando se habla del Padre, el Hijo nos revela del Padre. Y cuando se habla del Hijo, el Espíritu Santo nos revela del Hijo. Y cuando leemos esto, decimos, sí, efectivamente, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me va a enseñar, el Espíritu Santo me va a enseñar de Jesús. Y cuando yo ya estoy creído que el Espíritu Santo me enseña de Jesús, se presenta este problema. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Qué problema? El versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, inmediatamente nos confunde. Porque primero era cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, bien, el Espíritu Santo me enseña de Jesús porque Él dijo, me tomará de lo mío. Pero cuando Él dice de lo mío, dice todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío. Entonces, ¿cuál es el mío? Y es del Padre. O sea que cuando venga el Espíritu Santo, toma de aquel mío, que es del Padre, pero que es del Hijo. Tomará de lo mío
Pero yo les dije que tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío. Entonces quiere decir que cuando venga el Espíritu Santo, toma de lo mío, y lo mío es del Padre. Pero el mío es de Cristo, y me enseña todo lo mío, y lo mío, que es de Cristo, es del Padre. No sé si me explico. ¿Han entendido, hermanos, o no? ¿Han comprendido ese misterio o no? Entonces, que se nos venga a la cabeza lo que el apóstol Pablo lo repitió varias veces, y lo dijo en Corintios, lo dijo en Colosenses, y lo dijo en Timoteo, que cuando estudiamos sobre la divinidad del Padre y del Hijo, nos metemos en el misterio, bello misterio. Todo lo que tiene el Padre mío es de verdad. Lo compraste, Señor, te lo regaló el Padre, le quitaste al Padre. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo enseñar algo que es del Padre y no es tuyo? No, mío es. Ah, si es tuyo, entonces estás repitiendo que todo lo tuyo es del Padre. Entonces no me está enseñando nada nuevo de vos, me está enseñando otra vez cosas del Padre. ¿Me explico, hermano? Las palabras acá huelgan, podemos hablar mucho tiempo, ir a la ida y a la vuelta, es mío, es del Padre, me enseña de lo mío, pero me enseña del Padre, entonces no enseña nada del mío y sigue entonces estando Cristo en la tiniebla, porque el Espíritu Santo me enseñó del mío y el mío es del Padre. Entonces, ¿a dónde está el Hijo? ¿A dónde está el Hijo? Y le diría yo al Espíritu Santo, Señor, enséñame del Hijo, no me enseñé de lo mío del Hijo, porque lo mío que Él dice del Padre, yo quiero saber quién es el Hijo. ¿Me entienden a qué quiero llegar? En Cristo hay un misterio tremendo, hermanos, tremendo. Y ahora lo vamos a ver al Cristo, cómo voy a utilizar un lenguaje humano, cómo juega con ese ir y venir del Hijo y del Padre y del Hijo, del Hijo y del Padre, pero Él lo hace en un misterio, y con todo respeto a otros hermanos de otras confesiones que con tanta facilidad hablan del Hijo como un hijito creado, un hijito del Padre. Y vamos a ver nosotros, nos vamos a acordar lo que decía San Juan capítulo 16, versículos 27 y 28. Pero quizás ya que estamos ahí lo veamos, porque quizás muchas veces lo hemos leído y a lo mejor no nos dimos cuenta. Versículos 27 y 28. ¿Por qué Jesús dice tanto del Padre? Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu enseña lo mío, que es el Padre. Dice Jesús, San Juan 16, 27, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, Cristo salió de Dios. Ahora el versículo 28 dice, salí del Padre. No sé si se van dando cuenta porque hay que masticar las palabras. Salí de Dios. Salí del Padre. Y ahora noten, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él salió del Padre y vuelve al Padre. El Padre es Dios. Salí de Dios y al mismo Dios vuelvo. ¡Qué misterio! No es que así con tanta facilidad vemos a dos personajes, el Padre y el Hijo. Tenemos dos dioses, ven que van caminando, dos dioses. No. Salí de Dios y vuelvo a Dios, entro. O sea, Él sale, ¿por qué? Porque es la forma de Dios para salvarnos, ya lo dije. Tuvo que hacerse carne. En el principio era el verbo era con Dios, no es que era otro Dios. Y el mismo verbo era Dios, y Dios era el verbo. Y el Dios verbo se hizo carne. Y en la fusión Dios-carne conocemos un Hijo. Pero lo que está dentro del Hijo es el Padre, es Dios. Y ahora, hermanos, se acordarán ustedes de San Juan capítulo 14, versículos 6 a 9. Cuando nosotros medio no queramos entender esto, en San Juan en el capítulo 14, versículos 6 a 9, dice que
Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ya lo hemos leído, les digo de memoria. Y entonces, cuando Jesús dice así a todos los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, no se conforma Jesús y dice, si a mí me conocierais, a mi Padre lo conocierais. Y es como que protesta ahora. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces salta Felipe, Señor, mostranos al Padre y no basta. Pero tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Y entonces Felipe tenía razón. Mostrarnos al Padre y nos basta. Pero Jesús ahora, ¿qué le dice? O tenía razón Jesús. Pero tanto tiempo hace que estoy, yo, Jesús, hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Y yo podría decirle, Señor, y seguir discutiendo. Vos decís, y no me habéis conocido, bueno, yo no lo conozco al Padre, te estoy conociendo a vos como Jesús. Yo te veo de carne y hueso con esa vestidura que tenés, que sos un hombre. ¿Cómo dice Jesús? Pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Y sigue diciendo, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y encima lo reta Felipe. ¿Cómo decís, muéstranos al Padre entonces? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿Cómo pues dices que te muestre el Padre? Lo reta. Entender que yo, entonces lo miro a Cristo, soy en el Padre y el Padre es en mí. Bueno, en otra oportunidad, Jesús en San Juan capítulo 10, versículos 29 y 30, que le hemos leído en la charla anterior, Jesús decía, nadie puede arrebatar a las ovejas de las manos de mi Padre. Y mi Padre, y escuchen bien, y mi Padre mayor que todo es, pero yo y el Padre una cosa somos. Se bifurca y se vuelve a unir. Como la explosión nuclear, en la fisión se separan los átomos y en la fusión se vuelven a juntar. Y según los científicos, por supuesto, en la fusión de los átomos está la mayor energía que en la fisión. Valga un poquitito ese ejemplo de la naturaleza, porque el apóstol Pablo dice que cuando hablemos de Cristo no lo comparemos con ningún elemento del mundo. Es inexplicable, es Dios. Y alguito nos ha dado Dios para que nosotros ahora estemos en estos iris y venires del misterio del Padre y del Hijo, para que no venga sobre nosotros el atrevimiento de con tanta facilidad decir que el Hijo es esto y el Padre es este otro, y hacer los dos, el papá del Hijo, el Hijo del papá. Pero no va por ese lado. Dios es un misterio bello cuando Él se cansó de decir, yo soy Jehová, fuera de mí no hay Dios, yo y nadie más que yo no conozco otro Dios. ¿Y de quién estamos hablando? Y entonces estamos hablando del mismo, del Padre y del Hijo, aunque lo veamos bifurcado. Cuando Cristo estaba en la tierra, bueno, lo dice segunda de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Y lo leemos en Timoteo, en el capítulo 3, cuando él dice, sin contradicción grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, no el Hijo de Dios, Dios fue manifestado en carne. Y entonces ahora vamos a tratar de comprenderlo a Cristo cuando Él habla de su segunda venida, cuando lo vemos hablar sobre su segunda venida. Ustedes se acuerdan que en Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, ¿qué habíamos leído en San Mateo 25, 31? ¿Se han olvidado? ¿Lo repasamos o no quieren que repasemos? Entonces veamos San Mateo. Capítulo 25. Y en el versículo 31 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿se acuerdan ahora, no? Estamos hablando de la venida de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y ya que lo escucho hablar a Jesús, somos nosotros los apóstoles imaginariamente,
Pero en otra oportunidad, en San Mateo, capítulo 16, y en el versículo 27, dice Jesús, San Mateo 16, 17, perdón, 27, 27, San Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces yo le preguntaría, ¿no? Señor, ¿en qué quedamos? En una parte dijiste, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, y acá dices, cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nunca se han preguntado? ¿Alguna vez se han detenido en estos versículos y con oración le han preguntado al Señor, ¿por qué decís así? ¿Vienes tú en tu gloria o vienes tú con la gloria del Padre? ¿Qué nos puede contestar Jesús? No, me equivoqué, yo voy a venir en mi gloria. Porque humanamente no podemos entender esto. Viene el Hijo del Hombre en su gloria. Entonces yo le creo, él no puede mentir. Ahora dice, vendrá el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. Señor, ¿va a venir con la gloria del Padre? Sí. Pero vos dijiste en tu gloria. Señor, ¿algo de lo que has dicho es verdad? O las dos cosas son verdades. Y él me va a decir, las dos cosas son verdades. Y entonces, ¿cómo va a venir si yo voy a ver un solo ser que viene en gloria y majestad? Y él me va a decir, porque yo y el Padre una sola cosa somos. Cuando venga el Hijo, vamos a estar viéndolo venir al Padre. Y ahora vamos a un misterio mayor. Nosotros no podemos agarrar una lapicera y tachar algunos de estos dichos de Jesús, porque los dos dichos son verdaderos por completo. Bueno, hermanos, vamos, para que sigamos con estas cosas complejas. Bueno, a mí me encantan estas cosas complejas y me emocionan las cosas complejas, a mí, ¿no? Espero que ustedes también, para conocer estas bellas profundidades de quién es el Señor del Apocalipsis y quién es el Señor que va a venir. Entonces, ya que hemos visto que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y encima él dice el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Y después dice, el Hijo de Dios vendrá en la gloria, o el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre. Entonces, cuando es del Hijo y cuando es del Padre, entonces yo busco la solución en Mateo, hermano. Perdón, en Isaías. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto en Isaías 66 que el que viene, no lo vamos a leer entero, pero los primeros versículos nada más, Isaías 66, y entonces en Isaías 66 dice, en el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y su carro como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Y el 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados, etcétera, etcétera. Bueno, acá en el Antiguo Testamento, ¿quién es el que viene? Ya allá en el Nuevo veíamos que era el Hijo que viene en su gloria, y después el Hijo que viene en la gloria del Padre. Y después acá es Jehová el que viene. Y ahora vamos a ver otros textos que no lo hemos leído en la charla anterior. Y vamos a Apocalipsis 3, Isaías 3. Isaías 13 es tremendo con todos o por todos los detalles que da. Y dice en el capítulo 13, hablando de la segunda venida de Cristo, que podríamos decir hoy, segunda venida de Cristo, que viene en su gloria y que viene en la gloria del Padre. Y acá dice Jehová el que viene. Y en el capítulo 13 da detalles. Trabajen, hermanos, con la imaginación y véanlo a Cristo con la imaginación venir en gloria y majestad. Pero acá dice lo siguiente, y leemos desde en el capítulo 13, desde los versículos 6 al 13, y dejamos muchos otros versículos, hermanos, ¿no? Por no hacerlo largo. Pero ahora concéntrense de acuerdo a las versiones que ustedes tengan. Yo leo mi versión antigua. Mi versión antigua, 1909, dice aullad, aullad, o sea, gritad, gritad con dolor, aullad,
porque cerca está el día de Jehová. Ahora noten, en esta parte, y yo quería resaltarla, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Este era un postre que yo lo tenía guardado. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis vemos el Todopoderoso? Bueno, acá lo vemos en la venida como Todopoderoso. La venida de Jehová como Todopoderoso, cosa que en Salmo habla de Jehová poderoso, habla acá de su venida como Todopoderoso. ¿Y qué habíamos leído en Apocalipsis en el capítulo 1 y en el versículo 8? Yo soy el alfa y la omega, primero y postrero, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y quién es el que ha de venir Todopoderoso? Bueno, es Jehová. Entonces en el Apocalipsis misteriosamente nos está hablando de Jehová, que el que viene es Jehová. Y dice, versículo 7, por tanto, en mi versión, se enervarán todas las manos y se derretirá todo corazón de hombre. El versículo 8, se llenarán de terror, angustias y dolores les vendrán. Tendrán dolores como mujer de parto. Se pasmará cada cual al mirar a su compañero, su rostro, rostro de llamas. Cuando de repente los impíos se miren y caiga fuego del cielo de Jehová, van a ver que están ardiendo, sus rostros van a estar ardiendo. Y si yo estoy perdido y estoy con varios amigos, todo nuestro rostro incendiándose por las llamas. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en Tesalonicense, como dice, que el Señor vendrá en llama de fuego? ¿Se acuerdan o no? Que el Señor Jesús vendrá en llama de fuego, dice. ¿Y de dónde sacó Pablo si no afuera de la inspiración en lo que dice el profeta Isaías? Entonces todos van a comenzar a incendiarse. Y entonces dice, mirarán a su compañero, su rostro, rostro de llamas. Y después dice, aquí el día de Jehová viene, mi versión dice, crudo, de saña y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y borrar de ella los pecadores. Y dice lo que dice Lucas en el capítulo 21. Por lo cual las estrellas de los cielos y su lucero no derramarán su lumbre y el sol se oscurecerá en naciendo y la luna no echará su resplandor. Y en Lucas 21 ustedes se acuerdan que dice que habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas y después verán al Hijo del Hombre. Dice Lucas 21 y el mismo dice, después de esas señales verán al Hijo del Hombre y acá muestra las señales. Y ahí en diferentes partes lo dice también, hermano, en Joel capítulo 2. Y entonces dice el Señor en el versículo 11, y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Y qué hará con nosotros, hermano? Mientras los otros se estén incendiando, supongamos que seamos nosotros los salvos, ¿no? Quiera Dios, vamos a estar mirando un mundo ardiendo, y a todos los seres humanos ardiendo. Y entonces dice, visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los hombres, de los soberbios, etcétera, etcétera. Pero con nosotros, ¿qué hará en el versículo 12? Haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al hombre. Y el versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de su furor. Hermanos, acá la Biblia nos lleva a una majestad terrible de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que viene en el Antiguo Testamento? Jehová de los ejércitos. Y cómo lo manifiesta el profeta con tanta gloria y da detalles de su venida. Y vamos a leer otro texto más. Vamos a ver en Isaías capítulo 25, 8 y 9, porque tenemos que solucionar este problema. Y yo no le voy a seguir leyendo más texto en Isaías porque dice que Jehová viene, que Jehová viene, que Jehová viene. Y da detalles de Jehová viene. No hay otro. Y entonces yo tengo que solucionar esta problemática y voy a ver Isaías 25, 8 y 9.
una vez la hemos leído. Y entonces sabemos que cuando Jesús venga, nosotros ya hemos leído que dice en San Mateo que entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, San Mateo 24, ¿no? Se van a acordar. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre y lamentarán todas las naciones de la tierra porque verán al Hijo de Dios venir con grande gloria y majestad. Y entonces dice, y enviará a los 4 ángeles, mandará a todos sus ángeles de los 4 vientos del cielo a que busque a los escogidos de Dios. Vienen los ángeles, buscan a los escogidos de Dios del norte, del sur, del este y del oeste de este planeta. Y según Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, entonces dice que todos los hijos de Dios son levantados a recibir al Señor en el aire. En su segunda venida, el Señor Jesús no toca la tierra, se detiene a cierta altura y vienen los ángeles de los 4 puntos cardinales de este planeta y buscan a todos los escogidos y los llevan hasta donde está Jesús. Y cuando estamos al lado de Jesús, dicen diferentes capítulos, no vamos a entrar a estudiar detalles de la venida, pero dice que de Jesús va a brotar un fuego consumidor que lo envolverá el planeta, y lo dice Pedro también. Y todas las cosas que están en la tierra arderán y el cielo pasará con grandes truendos. Van a haber explosiones y llama de fuego que cae de todo el planeta sobre los moradores de la tierra. Pero antes el Señor viene y busca a sus hijos. Antes de que Jesús consuma el mundo, en el capítulo 25, versículo 8 y 9, Él viene precisamente para destruir la muerte de sus hijos, y dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. No, Jesús, no, Jehová, no, Jesús, no, Jehová. Y se dirá en aquel día, bueno, a ver, no discutamos más, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, bien, es nuestro Dios, pero es el Padre, no, es el Hijo. He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es ¿quién? Jehová. Este es Jehová, a quien hemos esperado. ¿A quién estamos esperando nosotros? A Cristo en su segunda venida. Pero acá dice, vamos a decir, ¿a quién hemos esperado? A Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, hermano, ¿cuál es la solución? El Señor nos ha dado a nosotros la solución de este problema. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Apocalipsis 22, versículos 12 y 13. Dice así. En el versículo 12, Jesús dice, ¿no? Ya no lo decimos nosotros. Jesús dice, y he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Entonces le preguntamos a Jesús, basta del problema, Señor. ¿Quién es el que viene? Vos dijiste que era vos en tu gloria, después que era la del Padre. En el Antiguo Testamento leo que es Jehová, y le pregunto a Jesús en Patmos, nosotros somos Juan ahora, y él dice, yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, y el principio y fin, y el primero y el postrero, yo. Entonces sos vos, Jesús, y entonces vamos al versículo 20, y dice, el que da testimonio de estas cosas, el que estaba dando testimonio y el que estaba hablando acá era Jesús, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y le contesta el apóstol Juan, que entendió muy bien, le contesta, amén, sea así, ven, Señor Jesús. Entonces, para que se no acabe esta problemática misteriosa, fíjense lo que Jehová nos ha dejado escrito para cuando nosotros tengamos este problema. Si somos descuidados en la investigación, nunca nos vamos a dar cuenta.
Pero si profundizamos la palabra de Dios clamándole al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría en cada detalle, vamos a ir a Isaías, y en Isaías, en el capítulo 44, perdón, 43, Isaías capítulo 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces el Señor, cuando habla de sí mismo y en el misterio de su ser, Él dice: entender, cuando se te presente el problema, entender que yo mismo soy. ¿Han entendido, hermano, el texto o no? ¿Por qué Él dice? Porque si Él está hablando de Jehová, y si Jehová fuese tan simple, Él no diría entender que yo mismo soy. Dios sabía que se iba a hacer carne, y al hacerse carne íbamos a encontrar un problema de bifurcación. Y entonces dice: entiendan, para todos esos eruditos, estudiosos, que quieren hablar de cómo nació el Cristo, el Hijo, en la carne sabemos que es hijo de María, pero hijo de María protegido por el Espíritu Santo, es decir, que Jesús no tiene nada de José, lo corrió a José, ¿no? Y no tiene nada de María, pero fue formado en el vientre de una mujer por obra y gracia del Espíritu Santo, y leemos nosotros en Lucas y en Mateo, cuando habla de la creación del cuerpo, vendrá el Espíritu Santo y te hará sombra, va a proteger lo que es un cuerpo santísimo de Jehová en el vientre de una mujer. Por lo tanto, lo santo, santo quiere decir separado y apartado. Por lo tanto, lo santo y apartado que nacerá será llamado hijo de Dios. Y nace del vientre de una mujer para ser hijo del hombre. Como hijo de Dios salva a Adán, que cayó, que fue hijo de Dios. Como hijo del hombre, saliendo del vientre de una mujer, salva a todos a los hombres, que somos todos nosotros hijos de los hombres. Todos somos hijos de Adán y Eva, hijos del hombre. Pero Jesús es hijo del hombre, por eso ustedes notan que él habla de el hijo de Dios, el hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo del hombre. Fue creado por el cuerpo, por el Espíritu de Dios como un segundo Adán, y no vamos a entrar a la profundidad de eso porque lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15 y no vamos a ir ya del Apocalipsis. Es el segundo Adán, hijo de Dios, que viene a salvar un hijo que se había perdido. Y nacen los hombres, hijos de Adán y Eva, y somos hijos de los hombres nosotros. Y Jesús se hizo hijo del hombre, naciendo en el vientre de una mujer a semejanza del hombre, para salvarnos a todos nosotros que somos hijos del hombre pecadores. ¿Quién es ese bello Jesucristo? ¿Quién es ese bello Señor Jesucristo? Y entonces, para que no vayamos nosotros a entrar ahora a la divinidad de Cristo y decir: no, bueno, es un Dios, es otro Dios. No, no, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. No te largues a estudiar ese tema por ese lado. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entender que yo mismo soy Jehová. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, no era el Hijo de Dios el verbo. Dios era el verbo. Y el verbo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que se hizo carne? Dios, el verbo, el creador. Es por eso que en el Nuevo Testamento vemos un Dios contrincante que lo anula al otro Dios, que Cristo es el que ha creado todo y sin él nada se hubiera hecho, y como agresivo. Y en el Antiguo Testamento es Jehová el que ha creado todo y como agresivo al Dios del Nuevo Testamento. Pero no, entender que yo mismo soy. Yo soy Jehová, Dios, que me hice carne. Y como carne he tenido un pensar y un sentir de un hijo perfecto, como hijo de Dios, como hijo de hombre.
pero entienda que yo mismo soy, no es otro Dios. ¿Han comprendido, hermanos? Por eso que Cristo habla de sí mismo como Dios, como Padre, con tanta facilidad, y en el Antiguo Testamento es Jehová el que viene, en el Nuevo Testamento es Jesús el que viene, Jesús el Todopoderoso, y en el Antiguo Testamento Jehová el Todopoderoso. Y cuando estamos nosotros en este problema, entiendan, hijos míos, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el único que salvo. ¿Cómo? Saliendo de su gloria y de su majestad, haciéndose hombre para morir por nosotros, porque como Dios no podía morir, ya lo vamos a estudiar cuando vayamos al capítulo 4 del Apocalipsis. Y entonces, sigamos viendo algunos detallecitos, cosas muy sencillas para Cristo, ¿no? Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta, y si se han dado cuenta, los felicito, hermanos queridos. Y entonces vamos a ver esta costumbre del Señor Jesús. Vamos a ir a San Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15. En el capítulo 21, versículo 14 y 15, Jesús hablaba de que cuando los cristianos judíos o judíos cristianos sean perseguidos y tengan que dar testimonio frente a las autoridades, Jesús les dice, les encarga a los judíos cristianos, en el versículo 14 y 15, lo siguiente. En mi versión dice, poned pues en vuestros corazones de no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se os opondrán. Este es un consejo que le daba Cristo a los cristianos judíos que cuando se han llevado a la sinagoga y que tengan que rendir cuenta de su fe, de cómo debatir o cómo resistir o cómo explicar, viene Jesús, no se aflijan, hijos míos. No se aflijan, dice el versículo 15, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que os opondrán. Entonces, imaginariamente, nosotros estamos ante la autoridad y piden razón de lo que nosotros creemos y nos acordamos de la palabra de Jesús, no te aflijas, yo pondré palabras y el Señor nos dicta, con su Espíritu nos dicta. ¿Quién nos dará sabiduría? Cristo. ¿Cristo? ¿Cristo? Hermano. Yo voy a ver otro versículo, ¿no? Y entonces vamos a Mateo 10, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Encontraron, hermanos? Bien. Mas cuando os entregaren, y lo dice el mismo Jesús, ¿no? Mas cuando os entregaren, no os apuréis, según mi versión, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ya dice Jesús, yo les voy a dar palabra. Y acá dice el Padre, no te aflijas, son todos ustedes los perseguidos, yo también, y estamos frente a todas las autoridades judías. Y ahora yo me acuerdo de las palabras de Jesús y me dice, no te preocupes que vas a responder, porque el Padre te va a decir. Y quizás yo con ustedes los codeo, que no era Jesús el que nos va a decir, y el otro dice, no, acaba de decir Jesús que el Padre. Y sigamos viendo, hermano, y ahora vamos a Marcos 13:11. En Marcos 13:11, vamos a leer en Marcos 13:11. ¿Qué dice, hermanos? Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir ni lo penséis,
Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Que miente Jesús, hermano? ¿Qué hacemos? Ah, dice, yo le voy a decir a ustedes qué van a decir. No, mi Padre le va a decir. No, el Espíritu Santo le va a decir. ¿Qué pasa con Dios? Eso es Dios. Entonces Jesús habla con toda naturalidad. El Padre lo dice, el Padre lo hace, yo lo hago, el Espíritu Santo lo hace. Y yo les digo de memoria nada más algo. No lo vamos a leer, en San Juan capítulo 14, versículo 17 al 23. Jesús dice que si lo amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, Él va a pedir al Padre para que nos dé el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo. Y entonces repite que el que me ama y guarda mi mandamiento, vendremos yo y mi Padre y haremos morada con Él y yo me voy a manifestar a esa persona. Entonces, ¿a quién tenemos dentro de nosotros? ¿A quién tenemos nosotros? Al Espíritu Santo verdadero y al Padre y al Hijo. Y siempre hablo de los tres. ¿Y quién es el que se manifiesta siempre? Y yo me manifestaré a Él. Él es la parte visible del Dios invisible. El que tiene al Hijo lo tiene automáticamente al Padre. El del Hijo, lo que conocemos como Hijo, y ya lo hemos estudiado, me tengo que callar, hermano, no puedo entrar en esta profundidad. Del Hijo brota toda la infinitud infinita medida controlable y alcanzable por Dios. Y es el que ha hecho todo. Y bueno, no, me detengo, no quiero profundizar allí. Pero ahora le voy a mostrar otra cosa más, hermano. Vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Jesús murió, ¿no? Ahora lo imaginan al cuerpo de Jesús muerto, 3 días muerto. ¿Quién lo resucitó a Jesús? ¿Quién lo resucitó a Jesús? Y bueno, vamos a ver Lucas capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 26. Y en Hechos 3:26, por leer un solo texto, porque hay un montón, hermanos. Y yo estoy nada más que terminando ya de mostrar la grandeza del ser del Apocalipsis para que después sigamos con el Apocalipsis. Y entonces en el capítulo 3 dice, ¿qué le dije? Perdón, ¿no? Hechos capítulo 3, y en el versículo 26 dice, perdón hermano, ¿no? Anoté mal, en el versículo 15 dice, matasteis, les reprocha el apóstol a los judíos, matasteis al autor de la vida, al cual Dios, ¿quién lo ha resucitado a Jesús? Al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en la comparación de textos siempre dice Dios le resucitó a Jesucristo de los muertos. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 32 y 33, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y el versículo 33, así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién lo resucitó a Jesús, hermanos? Dios el Padre. ¿Lo han visto? Eso está hablando. Y no le quiero mostrar más textos porque hay muchos. No los voy a dormir. Dios el Padre lo resucitó a Jesús. ¿Es así? Bueno, ahora vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿Quién lo resucitó a Jesús? En Romanos 8, versículo 11 dice,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha resucitado el cuerpo de Jesucristo, no el Padre, no el Espíritu, no el Padre, no el Espíritu. Y ahora vengo yo y le digo, no el Padre, no el Espíritu, y les doy otra cosa nueva. Y vamos inmediatamente a Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Y allí leemos, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 19 al 22. 2, 19 al 22. Respondió Jesús, les decía a los fariseos, destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Y entonces los judíos se enojan, en el versículo 20, y le dijeron los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo vas a levantar. Versículo 21, pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. 22, por tanto, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que esto había dicho, y creyeron a las Escrituras y a las palabras de Jesús. Jesús le decía a los judíos, destruyan este cuerpo, este templo que era su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos pensaban que hablaba del templo terrenal de ellos, y Jesús le hablaba de su cuerpo. ¿Quién lo iba a levantar al cuerpo de Jesús? ¿Qué han leído? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No, el Espíritu Santo lo levantará. No, el Padre lo levantará. Estas cosas nosotros las encontramos en la Escritura con toda, pero naturalidad. Nosotros tenemos entonces que saber, entender, respetar cuando analicemos la divinidad. Y entonces, y fíjense, le voy a decir otra cosa, ya esto como un corolario, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado que Jehová es el creador de todas las cosas en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento hemos estudiado que Cristo es el creador de todas las cosas? ¿Quieren ver ahora un texto que el Padre es el creador de todas las cosas? Para que sigamos con estas hermosas confusiones o menjunjes espirituales. Vamos ahí a Hechos de los Apóstoles. Ya nos acordamos de la cantidad de textos de Isaías, Jehová el creador, Jehová el creador, Jehová el creador, de lo que dice Oseas, de lo que dice Deuteronomio, Jehová el creador. No hay otro en el Nuevo Testamento, el Hijo nomás, el Hijo de Dios, Jesús. Y el Padre, bueno, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, los discípulos le oran a Dios y dicen lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 24, dice, ¿qué dice el versículo 24? Y ellos estaban orándole a Dios porque estaban siendo perseguidos por los judíos, y ellos habiéndolo oído, que lo iban a perseguir terriblemente, entonces dice, alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y la mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, acá dice Dios, tú eres el Dios que hiciste todo. ¿Qué le hemos leído nosotros en Apocalipsis? Nos hemos cansado de leer que Jehová, yo hice todo, yo solo, conmigo ninguno, yo y nadie más que yo. Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús es el único, y sin él nada. Bueno, acá vemos Dios que dice que ha hecho el cielo, la tierra y la mar, pero ¿a qué Dios? ¿Quién era ese a quienes oraban los discípulos? Y entonces dicen en el versículo 26, y asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y entonces en el versículo 27, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús.
Entonces le están diciendo a ese Dios, creador del cielo y la tierra, que todas las autoridades de Israel se habían juntado para perseguirlo, ¿a quién? A tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿a quién estaban orando? Al Padre. ¿Y quién era el que había hecho todas las cosas? Según el versículo 24, el Padre. Y entonces sigue ahora diciendo en el versículo 29, y ahora, Señor, se están dirigiendo al Padre, mira sus amenazas y dale a tu siervo que con toda confianza hablen tu palabra. Versículo 30, que extiendas, hablando con el Padre, tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿A quién le estaban orando? A Dios el Padre, creador del cielo, de la tierra. Tú hiciste, oh Padre, todas las cosas. Entonces, danos a nosotros poder, fuerza, confianza para predicar, que grandes señales hagamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y cuando ellos invocan el nombre del Hijo Jesucristo, inmediatamente, ¿qué pasa? Versículo 31, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron las palabras de Dios. Miren ustedes. Oran a Dios el Padre como el creador de todas las cosas y piden que les sea dado poder y fuerza para predicar en el nombre de Jesucristo, y entonces grande potencia del Espíritu Santo se manifiesta. Le hablan al Padre, invocan a Cristo y se manifiesta el Espíritu. Otra vez este misterio de los tres. Entonces, cuando veamos en Apocalipsis, porque después vamos a entrar en el misterio del uno, y que eso lo vamos a dejar para la próxima charla. Pero vamos a capítulo 1 del Apocalipsis, para terminarlo, al capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 4, y terminarlo al 4, antes de entrar después al misterio del 1. Vamos a Apocalipsis 1:4 y terminamos el versículo 4 con esto. El versículo 4, entonces, acá terminamos del que era y del que ha de venir. Ya saben ustedes quién va a venir. Viene el Hijo, viene el Padre, viene el Espíritu Santo, viene Dios, es el Hijo. Misterio, pero es el Hijo, es Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero Jesús, ¿qué es? Y diremos, este es Jehová. Cuando lo veamos a Jesús, vamos a decir, este es Jehová. Jesús es el Jehová manifestado. Y largo de hablar, dejo ahí nomás. Pero el versículo 4 termina diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Otra problemática, hermanos. ¿Cómo 7 espíritus? ¿Que Dios tiene 7 espíritus santos o uno? ¿Cuánto Espíritu Santo tiene? Nosotros conocemos un solo Espíritu Santo. ¿Por qué habla de los 7 espíritus de Dios? Bueno, allí está hablando el misterio. El espíritu, 7 espíritus. Ese número 7, ya dijimos una vez, es símbolo de perfección, símbolo de totalidad. Y no sé cuánto tiempo iremos para ir cortando, porque si entramos acá vamos a tener que analizar otros textos, otros versículos, y yo quisiera ir cortando. ¿Qué tiempo vamos, hermano Walter? Recién estamos en 1 hora. Comenzamos un poquito más tarde, así que vamos 1 hora 5. No sé si la mayoría quiere, seguimos un poquito más o dejamos. Si ustedes quieren, vemos qué quiere decir los 7 espíritus de Dios. Fabián. Bueno, hay algunos que dicen que mejor que tienen que trabajar mañana. Bueno, dejemos ahí nomás. Entonces, hermanos queridos, para la próxima charla, si Dios quiere, vamos a estudiar sobre los 7 espíritus de Dios para recién terminar el versículo 4. Y entonces vamos a ir avanzando y ahí vamos a ver que nos metemos en otra problemática de iris y venires, porque así es el capítulo 1. Y después vamos a entrar a una semi-normalidad, porque cosas como esta vamos a encontrar en diferentes capítulos. Esa es la profundidad de lo que encontramos cuando lo estudiamos bien al Apocalipsis. Si no, lo leemos nomás y hacemos breves comentarios. Bueno, hermanos queridos, los saludos a todos y les deseo muchas bendiciones, no tan solo para el 2021, sino para todos los años hasta la venida de la lluvia tardía,
y la aparición de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad en la nube de los cielos. Un gusto haberlos visto y les deseo grandes bendiciones del cielo y consolaciones del Señor.